En el departamento implementando, concretando algunos encuentros que nos parecen que son muy importantes. Primero porque lo hacemos para profes, ¿no? Tanto el taller que el otro día generosamente compartió Eduardo Castica, exclusivamente para profesores de Administración General, es muy bueno, realmente muy bueno. Después lo están editando y lo vamos a subir a los canales de YouTube de la facultad. Y bueno, y esta nueva variante o formato de los Ateneos, que esperemos que este sea el primero de muchos, también nos parece que es una convocatoria muy interesante para que compartamos nuestras ideas en este nivel. Esto es para profesores titulares, para profesores que tienen cátedras a cargo. Nos parece importante también que así sea. Después habrá otros encuentros para hacer más amplio, como hicimos con el formato taller con Eduardo, ya para hacerlo con profesores adjuntos de las diferentes materias. En este caso, el formato del Ateneo implica algo diferente. No venimos a dar una conferencia, a escuchar a un determinado orador, sino que aquellos que han decidido ser expositores vienen a compartir una idea, un enfoque, una mirada, una perspectiva sobre una temática en particular, en este caso estrategia empresarial. Y bueno, después la modalidad o la estructura la detallé no voy a perder más tiempo con eso, la detallé en el chat que tenemos todos nosotros. Y lo que sí vamos a hacer muy estricto, por eso Claudia, una genia total, le va a ser la guardiana del tiempo de los expositores, después el intercambio entre ellos y después lo que cada uno quiera formular en términos de pregunta en una primera instancia o alguna reflexión que no necesariamente tenga que ser alguna inquietud para alguno de los expositores, sino algo que quiera decir y que seguramente va a sumar un montón en este tema tan transversal, ¿no? a todas nuestras materias como es estrategia empresarial, y que después también nos quede, ¿no? como repositorio también en la cuenta de la facultad Ateneo. Les traje, como habíamos quedado, una mini presentación, ya que no vamos a pasar slides. Les traje nada más que 4, uno de los cuales voy a usar y los otros no. Los otros estarán de relleno por si después quieren preguntar. El primero es una definición larguísima de estrategia empresarial ejecutable, porque si no queda en un plano teórico nada más. Y que tiene una definición muy larga, que la voy haciendo por partes, está marcada las partes, y después un súper resumen. Con lo cual les pido por favor si pueden pasarlo, les paso para allá, y simplemente yo les voy a hacer el anti absoluto y total, enfoque pedagógico anti, de tener que verlo, así lo compartimos y vamos discutiendo que sea de parte por parte. Voy. Nosotros creemos que lo que estamos usando en la carrera, en grado, es lo que doy en el MBA, que estamos trabajando con el departamento de doctorado y postdoctorado para una materia de doctorado, y eso es lo que trabajo todos los días en las empresas. Por acá dice, estrategia empresarial es el conjunto de decisiones no estructurables, es decir, no programables, es decir, no algoritmizables, es decir, o no sabemos todas las variables, o no sabemos los valores, o no sabemos las interrelaciones entre todas las variables que forman parte. Pavesi, Chapó, Trisher, Chapó también. Sobre la definición de los negocios en los que la empresa se enfoca a invertir sus recursos tangibles e intangibles. Cuidado, colegas contadores, cuidado con los intangibles, no sabemos cómo imputarlos, no sabemos dónde imputarlos. Tenemos graves problemas con los intangibles, que no es solamente el valor de una marca, sino por lo menos 9 intangibles que yo nombro, que si quieren en otro momento o después de tiempo los defino. Entonces, esa sería la estrategia de portafolio, que para mí es la estrategia madre, la estrategia corporativa,
lo que los americanos llaman Corporate Strategy, para bajar a la estrategia POP, Unidad Estratégica de Negocios, o Strategic Business Unit, Unidad Estratégica de Negocios. Asumiendo un riesgo aceptable, por supuesto que al decir asumiendo un riesgo aceptable ya se nos mete lo subjetivo, que es aceptable, y además eso dependerá de la cultura organizacional de cada sistema humano, de cada grupo humano, y esto puede traer inclusive conflictos importantes en los directorios, como nos pasa 1000 veces. Un director considera que es un riesgo demasiado poco asumible por propensión a aversión al riesgo, y otro por ahí considera que es un riesgo absolutamente asumible, conflicto. Hay que tenerlo en cuenta porque si no, no es ejecutable la estrategia. Para crear valor sostenible, por valor sostenible les voy a entregar, ya les entregué, el óptuple balance que surgió de varias experiencias que tuvimos. Parte del tradicional de crear valor económico solamente sigue con el de la responsabilidad social empresaria, triple balance económico, social y ambiental, y llego al óptuple balance por la interacción con empresas como Arcor, Siegfried, que es Remers en toda América Latina, ANCAP en Uruguay. Para crear valor sostenible, entonces ese sería el propósito. Intentando diferenciar a cada uno de ellos, no solamente en ventajas competitivas, como estamos acostumbrados, los que éramos de marketing, con todo respeto por marketing, los que nos transformamos en estrategia completa, sistémica, tenemos que incluir capacidades distintivas internas que tienen que ver con qué somos, qué sabemos o qué tenemos, mejor que lo que sabe, mejor que lo que tiene o mejor que lo que es el competidor, versus los competidores frontales. Nosotros no decimos directos porque si no indirectos parece que hay alguien en el medio. Frontales, Coca-Cola contra Pepsi; laterales, Coca-Cola contra cerveza; sustitutivos, los que nos vienen a reemplazar, por ejemplo Netflix contra Blockbuster. Y ojo con esto que les quiero pedir por favor que tengamos en cuenta: o por insumos. No nos damos cuenta que en la estrategia también estamos compitiendo para atrás para conseguir insumos que, quién sabe, un proveedor le conviene vender a otro sector o a otra empresa y no a nosotros, porque quién sabe gana más o quién sabe puede hacer acuerdos estratégicos mejores con otras empresas de otros sectores, de otras cadenas de valor, de otros clústeres y no con nosotros. Por lo tanto, cuidado, competimos también para atrás. Entonces, esto sería en vínculos business to consumer. Tenemos que poner en qué arena estratégica nos estamos moviendo, o sea, empresa a consumidor, B2C, business to business, empresa a empresa, cuando la otra empresa transforma el producto, por ejemplo Intel Insight, y lo incorpora, no lo revende, con lo cual si lo revende pasamos a otro vínculo que es business to trade. Cuando le vendemos a Carrefour es diferente porque lo revende, no lo incorpora en su producto. Y como dijimos antes, con los insumos, business to supplier, o sea, business to B2S. Innovando constantemente los procesos de la cadena de valor, y esto por supuesto viene históricamente de los primeros Porter históricos. En el ecosistema de actores aliados o adversarios de uno o más clústeres. Cuidado, no podemos pensar en estrategia de una empresa sin entender esa empresa como parte de cadenas de valor que forman parte de redes de cadenas de valor, que forman parte de clústeres, que forman parte de ecosistemas de clústeres. Es inentendible, sería miopía estratégica. En el ecosistema de clústeres, intentando generar barreras de ingreso y de protección, o de protección, para anticipar y superar actores oponentes en conflictos competitivos actuales o potenciales. Y acá viene un tema súper complicado, en el que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Roberto en cuanto a todo lo que tiene que ver con Valle de la Muerte, con puntos de inflexión. Todo eso debería estar incluido en escenarios externos caracterizados por la complejidad creciente de conjuntos de variables difusos no algoritmizables, con lo cual me meto a desafiar a los que pretenden que la inteligencia artificial pueda estar en el plano del estratégico. En la medida en que no tenemos la capacidad de algoritmizar, porque por ejemplo el competidor puede jugar cambiando las reglas del juego
puede, por ejemplo, salir de los 64 casilleros. El caballo no se mueve 2 y 1, el alfil no se mueve diagonal, la torre no se mueve horizontal o vertical, el rey no se mueve de a 1. Y la reina, como todas las mujeres, con todo respeto, hace lo que quiere en el tablero. Aparte, puede jugar afuera del tablero, por lo tanto no hay forma de hacer un algoritmo, y además nos puede mentir, puede disimular, puede hacer bluff, puede hacer fitas, como se dice militarmente, y por lo tanto no lo podemos algoritmizar. Es lo que Pavese llamaba mundos hostiles. En escenarios externos caracterizados por la complejidad creciente de conjuntos variables difusos, o sea, difusos porque no sabemos las variables, los valores, las interrelaciones, las funciones, no sabemos qué funciones son, no podemos decirle exponencial porque eso es una función matemática y puede ser otra. Bueno, esto es la definición larguísima y voy a terminar. Y voy a decir una cortita que más o menos creo que abarca todo lo otro, que es estrategia empresarial es el conjunto de decisiones no estructurables que define el conjunto define en qué conflictos competitivos invertir nuestros recursos, tangibles e intangibles, para crear valor sostenible, económico, social, ambiental, ético, etcétera, etcétera, como dice el segundo, en la página 2, asumiendo un riesgo aceptable. Yo les cuento, ¿cuánto tiempo me queda? Recién todavía no llegaste a los 9 minutos. O sea, 9 minutos ya consumiste, sí. Bueno, después para los que tengan tiempo, fíjense, les traje este enlace de la página que lo usamos mucho en las empresas. Les traje lo mismo que les acabo de contar en un grafiquito, que es la página 2, que es lo mismo pero en un gráfico. Pero me gustaría referirme rápidamente al tema de propósito, porque el tema de la sostenibilidad para nosotros yo creo que debería ser un tema fundamental. Yo estoy alineado en el capitalismo consciente, que es una nueva forma de ver el mundo internacional, global, desde el punto de vista de la libre empresa consciente. Entonces les cuento que todo empezó con lo económico. Crear valor económico no es ojo que estos no son objetivos, es una finalidad última, es un propósito, es un plano ontológico, es la razón de ser, no es un objetivo que sería teleológico, no es estrategia, está por arriba de lo estratégico porque es ontológico. Y bueno, si no estamos buscando crear valor económico, no somos una empresa, o sea que eso no es optativo. Pero vamos al modelo de responsabilidad social empresarial tradicional, antiguo, que a mí me gusta llamarlo compromiso, iniciativa social empresarial, porque si no me suena pasivo. Entonces agrego social y ambiental. Trabajando con ANCAP en Uruguay me di cuenta que hay un eje adicional que ellos agregan, que es la gobernabilidad, porque impacta para adentro y para afuera. Trabajando con ARCOR me di cuenta que ellos se definen como una persona pública, por lo tanto con obligaciones públicas de, por ejemplo, impuestos, cargas sociales, etc. Pero lo llevamos a lo cívico, del plano de lo que nos importa. Trabajando con Remmers en toda América Latina, descubrimos que ellos también agregan el tema de compliance, que sería lo ético, que sería el cumplimiento de normas éticas más allá de las legales, de las reglamentarias, que son las que unas se autoimponen. Creo que es fundamental que ahora, en un momento en donde nuestra gente, la gente en las empresas, altísimos niveles de rotación, yo los 10 años que estuve en Deloitte, llegué a asistir y pasaba en las Big Four, 30% de rotación por año de la gente más preparada, 30% de rotación por año, con lo cual lo emocional, cuidado con los valores, cuidado con las reclamaciones huecas escritas en las paredes de valores, queremos ser vistos, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Esto tiene que transformarse en verdad, tiene que transformarse en realmente formas de ser, con lo cual nos lleva a una cosa que puede sonar lírica, puede sonar romántica. Este viejito Gagá se volvió está tontito, pero quiero agregar lo espiritual, porque lo espiritual implica cualidades del alma, implica como seres humanos. Estamos en las empresas, por ejemplo, virtudes, cualidades del alma, repito, como por ejemplo
honestidad, como por ejemplo dignidad, integridad, nobleza, compasión, que no quiere decir tenerle lástima al otro, sino tener la capacidad de meterte al otro dentro de tu propia alma y entender sus sueños, sus ilusiones. Compasión, que no quiere decir tenerle lástima al otro, sino tener la capacidad de meterte al otro dentro de tu propia alma y entender sus sueños, sus ilusiones. Me acuerdo que uno de los grandes líderes que conozco, Paulo Echeverri, de Remers, Colombia, siempre dice, y con esto termino, se van a ir, entrenemos a la gente como para que si se va, se vaya a las mejores posiciones que puedan conseguir afuera. Pero hagamos las cosas como para que no se quieran ir. Gracias. Muy bien. Gracias. Tengo después para compartir también un pequeño resumen que después lo circulo. ¿Puedo comenzar? Ya estoy haciendo uso del tiempo. Bien, gracias. Bueno, primero agradezco esta enorme oportunidad. Lo único que tengo para empezar y terminar diciendo gracias a la facultad, gracias a las autoridades, a Claudia, Fernando, a todos los que generan estas instancias. Gracias a los expositores, porque realmente para mí es un honor escuchar a Avi, a Roberto, y no tengo más que traer preguntas, ¿sí? No tengo respuestas a lo que me voy a referir. Quizás es algún enfoque diferente, desde la lógica más de acercar una reflexión, de proponer algún alineamiento de las preguntas respecto de este tema que tanto nos apasiona a todos, ¿no? Y que en las aulas enseñamos, y para enseñarlo sigo aprendiendo de Avi, de Roberto, los escuché atentamente en la Semana de la Administración, así que para mí ustedes son un referente, los respeto, los admiro, y a todos los que integramos este hermoso colectivo, creo que podemos nutrirnos y co-construir respuestas a estas preguntas que yo no supe responderme a mí misma y vengo a compartir. En ese marco, las ciencias de la decisión dirían de que lo que vengo a compartir es mi mundo percibido, ¿no? Vengo a compartir interpretaciones. Y dentro de lo que percibo hay un enorme énfasis hoy día en nuestras bibliografías, en nuestros enfoques, en la acción. Entiendo de que el concepto de estrategia, ¿sí? Esto de pensar estratégicamente, de diseñar la acción, es tanto más importante que la propia acción, claro está, en tomar decisiones en forma anticipada, en planificar, está todo centrado en el plano instrumental. Y dentro de ese enfoque me permito preguntarnos cuánto de ese enfoque centrado en la acción nos genera una suerte de ruido mental con nuestro hemisferio izquierdo que nos contribuye mucho a implementar, a desarrollar y implementar estrategias, pero que quizás pueda ser mucho más asertivo poner un stop. Diría, por ahí escuché en la charla inaugural de una de las semanas de la administración al CEO de Telecom que proponía que para el comité ejecutivo, proponía, no contaba, de la cocina, de la mesa chica, de sorpresa, y decía de que tenían sesiones de mindfulness antes de arrancarlas, ¿no? Y yo digo, ¿cómo podemos detener, ¿sí?, por un momento la acción y pasar a la reflexión, ¿sí? Y esa reflexión, donde nuestro hemisferio derecho es un gran maestro, ¿no? Y podemos tratar de centrarla en la autoobservación organizacional y el centro y el foco en el ser. Pasar de la acción, en realidad aproximarnos sucesivamente hacia la noción del ser, en este caso organizaciones, ¿sí?, nuestro objeto de estudio, para pasar después a la acción, ¿sí? Todas estas nociones me permiten humildemente proponer, así de una manera hasta jocosa, qué pasara si hiciéramos un ayuno de estrategia, ¿sí? Si seguimos a nuestros comentarios, que siempre le argumentamos a Peter Drucker esto, ¿no?, de que
la cultura se come la estrategia del desayuno. Bueno, quizás si no le ofrecemos el desayuno tenemos esa suerte, ¿no? La realidad es que el ayuno pasa por ayuno de acción, ¿sí? Ayuno de diseño de acción. Lo que entiendo que necesitamos es centrarnos en la identidad organizacional. Y para esa actitud reflexiva, centrada en el ser, para después de haber comprendido ese objeto de estudio, recién pasar a la acción, tenemos que intentar, desde mi humilde mundo interpretativo, desde mi humilde percepción de este mundo, tenemos que intentar controlar vencer nuestro deseo de control, ¿sí? Y se los dice una auditora, la sepa, porque tengo 41 años y hace 20 que audito procesos. Y digo, ahora, ¿cómo podemos diseñar nuestra propia acción, ¿sí? Para no pasar directo a la acción, para no caer en el plano instrumental, en el plano en donde pasamos a organizar las ideas en pos de intervenir en ese objeto de estudio? El objeto de estudio necesita de una cabal comprensión para después poder diseñar una buena estrategia de acción. Dentro de esa lógica, ¿sí? Me permití tomar las nociones desde el campo de la biología, que conocerán de los chilenos Maturana y Varela, ¿no? Relacionadas con toda la lógica de la autopoiesis y que muy sabiamente han llevado al campo organizacional también dentro de la lógica de la autoorganización. Yo lo he leído siendo alumna de un libro que me resultó y me resulta fascinante, que es La identidad de las organizaciones, Invariancia y Cambio, de los profesores Etkin y Schwarzstein. Y en ese libro se plantea un modelo, ¿sí? Que como todo modelo tiene sus ventajas, sus limitaciones, pero un modelo de acercamiento a la noción de identidad organizacional, ¿sí? Esto de pasar a aproximarnos reflexivamente al ser y mantener en un estado de stop al resto de los conceptos y de las nociones que podamos llegar a barajar. Cuando nos acercamos a esa noción de identidad, es muy diferente a la noción de cultura organizacional. Si ellos plantean un modelo con 3 dominios, si lo conocen, después podemos charlar, hasta donde yo he estudiado, digamos, es fascinante porque está el dominio de los propósitos, el dominio de las relaciones, el dominio de las capacidades y cómo todo eso se interrelaciona y cómo también hay distintas maneras de abordar cada una de esas relaciones, ¿no? Pero el enfoque, a mi modo de entender, preponderante de la acción, ¿sí? Nos quita la reflexión hacia la prelación del ser. O sea, si bien el ser y el ser es recursivo, ¿sí? No estoy percibiendo dentro de la literatura a la cual yo tengo acercamiento, seguramente me podrán proponer otras para ampliar mi mirada, esta reflexión necesaria sin intervenir, ¿sí? ¿Cómo podemos reducir la incertidumbre si no podemos gestionar la complejidad? ¿Podemos generar acciones que no tengan una cuota de improvisación? Hay un montón de cuestiones de la ciencia de la decisión que tengo un acercamiento modesto para tratar de responder a mis propias preguntas y no lo encuentro en los sesgos, no lo encuentro en los... no encuentro el modo de diseñar la acción sin pasar primero por el conocimiento del ser. Cuando el modelo de identidad organizacional que plantean los profesores Etkin y Schwarzstein plantean que es una creación del observador, ¿sí? Ahí es donde digo, bueno, primero tenemos que observar, tenemos que generar esta distancia entre el pasar a intervenir en el objeto de estudio, esta distancia todavía no actuemos, todavía no intentemos controlar lo que en realidad no está dentro de nuestro control, ¿sí? Porque desde mi humilde concepción el control es una fantasía, es un deseo, es algo, es una aproximación inacabada a algo que en realidad nos va a dar cierta seguridad, vamos a querer trabajarlo para no convivir con esa incertidumbre que nos duele y que nos cuesta manejar. No obstante, el control nos para en una lógica en donde puedo tener algún grado de acción sobre el contexto, ¿no? En esta cuestión bidireccional, en esta cuestión
más de perspectiva de riesgos. Y cuando me paro dentro de esa lógica, la metáfora de las organizaciones como seres vivos y la metáfora de las organizaciones como cambio y transformación que plantea Morgan en su libro también fascinante de Metáfora de las Organizaciones, no les termino de encontrar de todo sentido. Porque si hablamos de esta autopoiesis, ¿no? De esta capacidad de autoproducirse a sí mismo, la búsqueda del ser es la única estrategia y el único norte de la brújula que tenemos para actuar. Esa es mi humilde percepción desde el punto de vista de que el actuar viene por añadidura de la reflexión previa de conocer. Y esto aplica a cualquier objeto de estudio, ¿no? En nuestro campo organizacional, si nos centramos en el modelo de identidad y de los propósitos y de las relaciones, podemos nutrir esta idea de que hay muchas racionalidades, está la económica, la social, la cultural, la ética, etcétera, etcétera, y todos los dominios que queramos plantear. Pero dentro de esa definición de propósito se mezclan, y ahí es donde está, creo, lo fascinante del mundo organizacional y la estrategia organizacional, se mezclan los propósitos de las personas que integran las organizaciones, ¿sí? Por eso el dominio de las relaciones en ese modelo de identidad es tan importante, ¿no? El dominio sociopolítico, la arena de manejo del poder y toda la confusión de propósitos que hay a la hora de establecer una acción concreta, una estrategia viable. Y esto me resuena no con la lógica de conflicto, de alinear mis propósitos personales con los propósitos organizacionales en la organización donde me desempeñe, sino con llegar al verdadero ser dentro de la persona humana que ocupa un rol en esa organización, ¿sí? Porque al fin y al cabo, la alineación de esas cuestiones seguramente vayan de la mano con permanecer o no dentro de esa organización, ¿sí? Y ahí me permito ya hacer una pequeña ligazón con esto que conversaba el profesor Levy anteriormente, ¿no? Cómo podemos retener y demás. Y hay un montón de cuestiones fascinantes que a mí me encantaría poder discurrir, compartir con ustedes en este ámbito o en posteriores. ¿Qué pasa con los emprendimientos? ¿Sí? ¿Qué pasa con las organizaciones familiares y con las distintas generaciones? ¿Y qué pasa con el voluntariado? ¿Qué pasa? Toda esa cuestión puesta en escena, ¿sí? Visibiliza la confusión de propósitos entre las personas que toman las decisiones y las organizaciones. Porque al fin y al cabo las estrategias organizacionales son el conjunto, son la decisión colectiva, ¿sí? Es el conjunto de decisiones individuales disfrazadas de colectiva, bajo un propósito organizacional, porque son constructos colectivos, las organizaciones son creadas por y para el ser humano, pero se confunde dentro de mi razonamiento, y esto tomando la enseñanza del profesor Etzioni en sus bibliografías desde su lógica estructuralista, confundimos la cuestión relacionada con ¿son amos las organizaciones o son siervos de esa organización, de esa sociedad a la cual sirven? ¿Sí? ¿Cómo podemos pasar a conocer la verdadera identidad de las organizaciones si a veces no conocemos ni siquiera nuestra propia identidad? Son desafíos muy complejos que generan una aproximación sucesiva a lo que suponemos que somos como personas y que somos como organizaciones que integramos. Dentro de esa compleja definición y por cuestiones de tiempo, yo tenía pensado estructurar, digamos, de algún modo diferente la charla, y sabiendo que son 15 minutos, me remito a intentar resumir y leer lo que luego les comparto, que a mi humilde modo de ver, que creo que no llegué a fundamentarlo, porque tengo un montón de cuestiones que me hubiera gustado desarrollar con mayor serenidad. La estrategia es el devenir de todo sistema autopoiético en la búsqueda inacabada del ser en su automantenimiento y autoafirmación, ¿sí? Esta capacidad de autoorganización que traemos de la biología y lo aplicamos al mundo organizacional, el devenir de esa organización o de cualquier objeto de estudio es su estrategia, ¿sí? En la búsqueda de encontrar respuestas para reafirmarse como tal.
dentro de sus dominios, de propósito, etc. Pero el propósito es una consecuencia, ¿sí? El propósito no está dentro de esta cuestión más de metaconcepto como sí lo está la identidad. Y este modelo de identidad organizacional, ¿sí? Mezclado con el campo de la biología, nos permite pasar un poco de la reflexión del ser al hacer. Resulta clave reparar en que no es lo mismo cultura que identidad y las consecuencias que eso trae aparejado, y nuestro deseo de moldear el comportamiento humano y organizacional, sustentado en esa fantasía de gestionar la complejidad, cuando la complejidad hay que aceptarla y ver qué podemos hacer con nuestro ser frente a eso, no es que podemos gestionarla. Queremos reducir la incertidumbre cuando tenemos la fantasía de controlar y en realidad lo único que podemos es, en todo caso, reafirmar lo que somos frente a todo eso, ese mundo hostil, rebelde, etc. Y para cerrar, gracias, leo los últimos 2 párrafos, si me permite, que siendo las organizaciones construcciones hechas por y para el ser humano, esta noción de si son amos o siervos de la propia identidad y propósito que se plantean, y considerando que las estrategias las toman personas que ocupan roles dentro de esas organizaciones, ¿cuánto la estrategia organizacional es de la organización o no? Es la primera pregunta concreta que me gustaría dejar planteada, y acepto un montón de ideas para poder respondérmela. Y la otra pregunta que también resume lo que intentaba comentarles hace un ratito es si en la inseparabilidad de la organización y el contexto, porque hay una difusión, ¿sí? No es que se relacionan, sino que están fusionadas, si en ese concepto se sintetiza la compleja red de estrategias humanas, sociales, culturales del ecosistema organizacional. La estrategia de la organización, o en verdad, es de todo ese ecosistema inmerso en un contexto en donde la organización pretende diseñar algo que en realidad está un poco fuera de su alcance, aunque pareciera ser la diseñadora de. Gracias. Yo no preparé nada en realidad. La idea es tratar de contar un poco cómo yo veo un poco en la evolución la idea de estrategia de lo que yo fui haciendo a lo largo del tiempo. Yo estoy metido en el tema de estrategia desde hace muchísimo tiempo. Empecé juntamente con Jorge Hermida en la materia de planeamiento a largo plazo, que después pasó a otra cátedra. Entré en el primer curso como ayudante de él y dando clase, y tuvimos de alumno entre otros, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora, a Martín Redrado. Y fue ayudante nuestro incluso en el segundo curso de planeamiento que se hizo en esta facultad. Y ahí damos una cosa que no tiene nada que ver con lo que es estrategia hoy. Nada, fue cambiando. De ahí después yo me fui a estudiar estrategia afuera, charlas en los congresos, y bueno, me fui metiendo, estuve reunido incluso con Porter 2 veces, con Ansoff almorzamos una vez, estuve metido con todos esos temas a lo largo del tiempo. Y después se me ocurrió ir un día, bueno, hice un programa con dinámica de sistemas y en Londres y después en el MIT otra vez. Después empecé a ver temas que se empezaban a ver de otra cosa, hablar de otros temas, como teoría del caos y todo eso. Y ahí empecé a ver el mundo totalmente distinto a lo que veía antes. Y permanentemente yo trabajaba en empresas con estrategia, con consultoría y demás, y daba muchas charlas, incluso con profesor invitado en universidades extranjeras y demás, sobre todo esto. Pero hubo algo que me cambió todo. Fue cuando fui a estudiar física cuántica 2 semanas con David Pitt, uno de los físicos cuánticos más importantes, que había escrito libros con David Bohm y había estado metido en eso. Él hacía un programa de 15 días, lamentablemente ya falleció hace unos años. Hacía un programa de 15 días full time en el lugar donde él vivía. Él es inglés, pero estaba viviendo en Bari, en Italia, arriba de una colina, un lugar medieval. Nos alquilaba una casa cada uno, éramos 10 personas de distintos países que teníamos que dar un examen previo con él
que eran preguntas por mail sobre los temas que tenía, y bueno, y de distintos cosas, dueño de colegio de Australia, con una novelista de Estados Unidos, con gente de distintos lugares. Comíamos en la casa de él y charlábamos sobre todos los temas estos. Creo que la visión que aprendí desde ahí me cambió todo, absolutamente todo. Empecé a ver otro mundo, otra cosa, y entender la estrategia desde otro lado y aplicarlo de otra forma completamente distinta a lo que uno venía viendo. Y eso me ayudó para manejarme con empresas, con estrategias con organismos internacionales, con colegios, con distintas cosas. Pero ¿cómo planteo hoy yo cuando voy a hacer un trabajo de consultoría? Lo primero que hago es hablar con el directorio y plantearle el tema, si están dispuestos a ver la cosa desde otro lado y a cambiar manera de pensar, porque yo lo veo todo con el modelo mental. Si el modelo mental está viendo una cosa, no se puede cambiar, no se puede hacer absolutamente nada. Si no se tiene un modelo mental holístico, donde se empiecen a ver cosas de otro lado, no se puede trabajar. Hoy yo, por lo menos yo, entiendo que no se puede. Entonces, hoy lo hice en Perú, que me llamaron una vez el grupo más importante de Perú ahora, que es el grupo Intercorp. Fui, hablé con tuve una reunión con el CEO y le conté, y me dice, el tipo conocía todas las cosas de teoría del caos, de física cuántica, conocía todo, absolutamente todo. Y me dice, lo que yo quiero, bueno, y el planteo fue empezar a reunirse con la gente y cambiar la manera de pensar antes de hacer nada. Entonces, una vez que se logró todo eso, en Uruguay, con el grupo GDU, con el grupo Disco Uruguay, pasó exactamente lo mismo. Me reuní con el directorio completo. ¿Qué hicimos? Una semana entera, todas las tardes, con el directorio y los gerentes, gerente general y gerentes y todo el directorio, todo esto. Y ver todo el modelo mental de cambiar de lo que se ve de física cuántica, cómo se maneja la física cuántica con la física tradicional, cómo se piensa, cómo tiene que manejar un gerente de finanzas. Entonces después hacíamos casos aplicados. Y salía el gerente de finanzas a decir cosas y el gerente general decía, no, ahora ya con ese modelo mental financiero ya no puedes estar hablando, tenés que verlo desde otro lado. Y entonces, a partir de ahí después sí se pudo trabajar en estrategia de otra manera. Y la cosa funciona. Y entonces uno tiene que empezar a entender que tiene que trabajar, armar ecosistemas con otras organizaciones, ya no compito sino me complemento. Entonces el principio de complementariedad empieza a entenderse desde otro lado. Entonces el manejo es absolutamente diferente. Entonces cuando uno dice estrategia, y bueno, primero tengo que saber a dónde quiero ir. Entonces tengo el tema del propósito, una visión. Si yo tengo eso, bueno, después puedo empezar a decir cómo armo todo eso, pero tengo que tener un modelo mental completamente abierto. ¿Para qué? Y para ver cómo puedo trabajar con los proveedores en conjunto, cómo puedo trabajar con otros que parecen competidores, pero en el fondo me pueden ayudar a hacer tal cosa, cómo puedo compartir con cómo puedo entrar con los clientes y tratar de meter a los clientes adentro para entenderles de tal manera o de tal otra, y empezar a hacer un trabajo de colaboración bien diferente a lo que uno estaba acostumbrado. Esa es mi experiencia que me dio un resultado tremendo. Ahora estoy dando charlas en Alemania, en Europa, sobre todo este tema de cómo encarar un proyecto de estrategia, pero desde el cambio de la manera de pensar. Si yo sigo pensando como estaba pensando, no voy a funcionar más. Hay muchas organizaciones que siguen haciendo las mismas cosas que antes y tratan de armar algo establecido, esas organizaciones van a la muerte. Es clarito y se ve. Están reentusiasmados de empezar a entender la otra manera de pensar, de ver la cosa desde el lado holístico, integrado. Hay que trabajarlo mucho, lleva su tiempo. Las leyes dinámicas y sistemas para mí son fundamentales. De hecho, lo viví porque lo tuve con John Sterman, con Peter Singh en el MIT, meter esas 7 leyes, decir, no presionemos, no hagamos esto, ¿no? Montones de cosas que yo personalmente estaba acostumbrado. Lo primero que hice fue contar hasta 10 y esto no se hace, esto así no, cuidado con esto.
uno tiene que cambiar el modelo mental. A mí me costó cambiar el modelo mental como le cuesta a todos. Y eso mismo es lo que uno va trabajando con las empresas. Yo estoy trabajando mucho con eso. Con decir, bueno, ¿cómo cambiamos el modelo mental? ¿Cómo hacemos otra cosa? Y por otro lado necesitamos innovar permanentemente, porque si seguimos con lo mismo tampoco sirve para nada. Entonces estamos buscando las innovaciones radicales o disruptivas o como se le quiera llamar, decir hay que romper con esto y hay que estar con otra cosa. Entonces ahí estaba lo que decía Avi de los puntos de bifurcación. Estamos llenos de puntos de bifurcación y entonces uno tiene que crear el punto de bifurcación, porque si no lo va a crear otro. Y si lo crea otro, nosotros estamos perdidos. Entonces, bueno, todo ese tema surge de eso. Pero yo veo un poco la estrategia por ahí. Después son apuestas que yo hago en la estrategia. Yo veo como apuestas dinámicas. Voy apostando y a medida que voy avanzando, voy modificando, voy cambiando, voy haciendo. A mí la estrategia son apuestas dinámicas. Visto desde ese lado y con ese concepto de una visión holística. Y eso me lleva a cosas importantes, decir, cuidado con tomar una decisión rápida. Eso mismo fue algo que nos planteó David Pitt. Dice, ¿qué pasa cuando hay que tomar una decisión urgente? ¿Qué pasa con una persona que tuvo un accidente? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando hay que tomar una decisión urgente e importante? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? No tomarla. No tomar la decisión. No tomarla. Lo primero que hay que hacer es no tomarla. ¿Por qué? Porque uno toma impulsivo. Y si toma impulsivo voy a tomar una decisión apresurada, mal, y voy a cometer errores. Entonces lo primero que tengo que hacer es no tomar la decisión, evaluarla y tomar el tiempo necesario para decir, bueno, ahora puedo tomar esa decisión. Y eso surge mucho de todos los trabajos que se vienen haciendo en muchos aspectos. Así que bueno, para mí veo el tema de estrategia muy metido en todo eso. Entonces ahí surge y se puede trabajar. Es un poco más o menos mi enfoque. Bueno, realmente tengo bastante poco para comentar con respecto a las cosas que dijeron tanto Andrea como Roberto, porque estoy bastante de acuerdo. Me preocupa, Andrea, que el tema de la autopoiesis no puede ser autopoiesis espontánea, de la autoorganización de Maturana Varela históricamente, sino que la autopoiesis, cuando estamos hablando en el mundo de la estrategia, no es solamente la búsqueda homeostática de la supervivencia, es decir, la motivación biológica de la autopoiesis, según ellos, porque acá tenés una empresa en marcha, o por máximo startup, o lo que fuera. Con lo cual, la autopoiesis es para algo, no es espontánea, con lo cual es imprescindible que tengas hacia dónde esa autopoiesis se autoorganiza y se autogenera para qué. Con lo cual hay un para qué, no un por qué, un para qué que tenés que tener en cuenta y después todo lo otro totalmente de acuerdo. Me queda un poco confuso el tema de dejar de lado lo de la acción, porque no podemos hacer solamente, si es que vendí, capaz que te vendí mal, es muy probable, pero si estamos pensando en estrategia, escindido, separado, divorciado de cómo esa estrategia se implementa, no es estrategia, es solamente un planteo teórico que en el mundo empresarial, que es por lo cual hicimos este recorte, este borde de nuestro dominio en el que estamos nosotros metidos, es trascendental. Después, bueno, fundamentalmente eso, necesitamos el concepto de para la autopoiesis, que no sea espontánea, que no sea solamente porque ellos dicen que el objetivo es sobrevivir, solo,
O sea, los procesos homeostáticos y 3 o 4 procesos complementarios a la homeostasis que tienen que ver con la autopoiesis, pero como para que el organismo siga manteniendo vida. Y eso es Damasio en el mundo actual. Está trabajando en España y es excelente. Bueno, con Roberto nos unen tantas cosas, tanta historia y tantas cosas en común que no tengo nada que comentar, salvo que en algún momento partamos de la base que acá nadie quiere tener razón, acá lo que importa es sumar, acá lo que importa es una palabrita clave. Si me permiten, me llamo Levi, no sé si se dio cuenta que soy judío, le voy a decir una palabrita clave en hebreo que quiere decir limot, que quiere decir tanto la raíz, es el verbo enseñar como el verbo aprender. Nosotros llamamos factor limot a la capacidad de disentir en cuestión. El objetivo de un ateneo para mí es la capacidad de disentir en cuestión, no venir a tener razón, utilista radical, pero radical desde el punto de vista constructivista, más allá de los cerdos, de esta formación. Siendo constructivista o construccionista radical, con Glaserfeld, con Förster especialmente, la realidad la inventamos. No tenemos acceso a conocer objetivamente la realidad, porque conocer es una actividad subjetiva. Pero lo único que me gustaría preguntarle a Roberto si está de acuerdo conmigo, que cuando recién dijiste al final, por eso aclaré que no es para discutir, cuando dijiste al final el tema de que primero tengo que tener, ahora no me acuerdo cómo lo expresaste, lo escribí, pero primero tengo que saber dónde puedo ir. Para saber dónde puedo ir es estrategia. O sea, yo no puedo, o sea, la estrategia no es posterior a saber dónde puedo ir. Saber dónde puedo ir es estrategia. Por supuesto, subordinado a la finalidad última, que es o solamente lo económico en el capitalismo salvaje, o en el capitalismo consciente, el triple balance, el cuádruple balance, el octuple balance nuestro, o lo que fuera. Pero la estrategia no es el plano inmediatamente de aplicación de una finalidad última, que es una definición ontológica del ser, no teleológica de fijar objetivos. El ser que no se discute, que no se prioriza, que no se tiene la capacidad, que el humano no tiene la capacidad de decidir si quiere o no quiere. Por eso que es ontológico. Y además, como sí agregó, y me encanta Andrea, esto es un conjunto que es ontológico por el ser, teleológico por los objetivos y axiológico por los valores. Y a mí me gustaría agregar espiritual, porque estamos hablando ahora de virtudes trascendentes, y es hora que la empresa no solamente busque valores para escribir en la pared, sino que trate que su gente sea mejor gente. Y cuando se habla de respeto y respeto por el otro, realmente se diga porque se siente, y no porque es una declamación linda, bonita, para quedar como el chiquito que está de moda. No sé, voy a empezar compartiendo mi mirada y después preguntando también para nutrirme de nuevas. Con respecto a la homeostasis, entiendo perfectamente los desafíos que eso conlleva. A ver, todo sistema autopoiético va a necesitar de la homeostasis para regularse, pero siempre desde su automantenimiento, ¿no? Desde poder regularse internamente, concebido más como un sistema cerrado, ¿sí? En donde la cadena de medios afines pasa en que el fin es ser y permanecer. Y ahí es donde, para mí, el permanecer, esto de sobrevivir, es
el norte de la brújula para después pasar a la acción. No es que no necesitemos un plano instrumental, que no necesitemos formular planes, o sea, todo lo que solemos conocer, enseñar, es más que válido, más que interesante, y yo tengo mucho para aprender incluso en ese campo. Lo que me inquieta es cómo pasamos directamente a la acción en muchas oportunidades sin reflexionar sobre el ser. Porque el ser, como quiere reafirmarse el ser como objeto de estudio, ¿sí? Nosotros mismos desde el campo psicológico, las organizaciones desde el campo administrativo, quiere reafirmarse como tal ante cada acción que realiza, ¿sí? Entonces, para poder reafirmarse como tal, en verdad, establece con el contexto una identidad un poco compleja, a mi modo de ver, porque es parte del contexto, pero pretende separarse y a su vez es inseparable del mismo. Y se junta ahí, que espero con esto sumar a la segunda pregunta que iba también de la mano con esto de cómo lo implementamos. Y creo que justamente desde mi interpretación, ¿no? Desde mi mapa mental, lo que más cuesta en las implementaciones de cualquier estrategia, sencilla o no tanto, es entender quién y para qué toma esa estrategia, ¿no? Entonces, dentro de esa discusión, dentro de esa construcción del propósito, de quién somos, de quién es el que toma la decisión, se mezcla la lógica individual con la organizacional y en buena hora, ¿sí? Pero se mezcla de un modo tan recursivo y tan complejo que a mí me resulta apasionante, porque al fin y al cabo, y creo, no sé si en esta charla o en la de la Semana de la Administración, el profesor Levi yo lo escuché diciendo lo importante que es trascender, ¿no? Lo importante que es querer dejar una huella, querer servir algo más grande de cada uno de nosotros. Y entiendo que nuestros roles en las organizaciones, sean pequeños o no, pasan por la búsqueda de trascendencia individual. Y eso mezcla y confunde el propósito organizacional, que no es solo el decisor sentado en la mesa chica del comité ejecutivo, ¿sí? Es la mezcla de propósitos de cada uno de los actores o stakeholders que rodean esa organización, estén tomando decisiones en la mesa chica o estén influyendo en el análisis de materialidad, en el diálogo, lo que fuera, para que eso suceda. Entonces, cuando hablamos de análisis de triple impacto, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un montón de cuestiones súper interesantes, pero que al fin y al cabo la brújula, en mi mapa mental todavía no resuelto, me siguen marcando como norte el ser de quien toma la decisión en el marco de una decisión organizacional y el ser organizacional como algo intangible, algo que nos cuesta trabajar, nos cuesta enseñar, justamente en el modelo de identidad que plantean Etkin y Schwarstein, la identidad es justamente una construcción del observador. No es algo que podamos enseñar, no es como la cultura, que es algo que podemos aprender, que es algo que podemos tener una visión compartida, que podemos enseñar como modo correcto de pensar, decir y actuar frente a las decisiones y las acciones. Eso no es la identidad, es algo mucho más profundo, con un nivel de conciencia tan complejo que cuesta explicarlo. Y para hacer una analogía, si alguno de ustedes me preguntase, Andrea, ¿quién sos? Vení, nos tomamos un café, te cuento, no sé qué te cuento, cómo defino quién soy, y cómo defino quién es la UBA, y cómo defino quién es Coca-Cola. Esa reflexión tan abstracta, entiendo de que no tiene el lugar necesario en el proceso decisorio como actividad previa a pasar a decidir y pensar en estrategia, porque al fin y al cabo la estrategia, desde mi humilde concepción, es buscar al ser y reafirmarlo en cada curso de acción. Entonces, ahí es donde la autopoiesis cobra sentido, porque al fin y al cabo es instrumental, es pasar a la acción, pero no perdiendo de vista el norte. Y si en esa confusión de propósitos tengo a todos queriendo cumplir su propia trascendencia, lo fascinante de lo organizacional es que nos excede a todos nosotros, ¿no? A nivel biológico. O sea, vivimos en un mundo organizacional, nacemos, vivimos y morimos en organizaciones, pero si nosotros de golpe nos fuéramos a vivir al exterior, a otro planeta, la UBA seguiría siendo lo que es. Y ahí es donde está el concepto de identidad organizacional. Y ahí es donde es difícil separar la construcción del observador de la propia identidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un modo de observar, no es un modo de intervenir. ¿Y cómo hacemos una abstracción mental tan difícil de no querer intervenir? Todo lo que pensamos
en esta casa de estudio o en cualquier otra, es para pasar a la acción, es para regular el comportamiento humano y organizacional, es para tratar de generar una incidencia con nuestras acciones en mejorar lo que fuera que tengamos entre manos, solucionar problemas. ¿Y qué pasa si la respuesta está primero en no pensar en hacer, primero en considerar qué es ese objeto de estudio, quién es ese objeto de estudio, mejor dicho, y después pasar a establecer las respuestas que nos darán un montón de técnicas y de tecnologías que tenemos a disposición. Y con respecto a la interacción con los expositores, que insisto, para mí los admiro, los respeto y simplemente sigo trayendo preguntas, no respuestas, me gustaría indagar, no sé si en esta ronda era que me corresponde poder formular alguna pregunta a ellos, al profesor Levy, cuando habla de cualidades del alma y demás, que me encanta indagar sobre esas cuestiones, si considera que la identidad organizacional podemos llegar a asemejarla al alma de la organización. Esa es una pregunta que me gustaría en algún momento poder debatir. Y la otra pregunta, en este caso dirigida al profesor Serra, va de la mano con la lógica que entiendo que tiene que ver también, que viene en teoría del caos, si no conozco en profundidad, me encantaría si tengo aproximaciones respecto de eso, de que no es lo mismo el razonamiento estratégico del sujeto tratando de insertarse en un sistema que el razonamiento sistémico del sistema tratando de contener a ese sujeto, ¿sí? Y la lógica de la integración de esos dos razonamientos entiendo de que viene por la teoría del caos, hasta donde leí en algún momento. Y dentro de ese marco, de esa no respuesta que tengo, no tengo elaborada a nivel teórico en mi razonamiento, me desvela el pensar, si los profesores Etkin y Schwarzschild dicen que la identidad es latente, ¿no? Más allá de las relaciones dialógicas y que siempre hay un polo latente, lo visible, lo invisible, etc. Si la identidad es invariante, la cultura es lo cambiante, ¿sí? Que eso después podemos charlarlo. Si la identidad no cambia, pero el propio observador modifica lo que observa, ¿no? Dentro de la paradoja del observador. ¿Cómo hago con esa cuestión de objeto, contexto y observador, que parece que es neutro, pero al fin y al cabo no lo es, porque con su simple observación después termina construyendo una realidad? No sé si tiene respuesta para esa pregunta, profesor, pero me encanta dejarla sobre la mesa, así que gracias a todos. No, estoy totalmente de acuerdo con el planteo que hacía Avi de que no hay una definición única de las cosas, nosotros cada uno tiene su forma de verlo. Yo estoy de acuerdo en muchísimas de las cosas que se han planteado. Y bueno, esto es justamente para integrar y para complementar, no para dividir, sino es integrar distintos enfoques y todo el tema de estrategia creo que es un tema de integración de enfoques. Y yo veo mucho el tema de la estrategia, se veía antes mucho con los números, con lo que se dice lo fiscal, ver los productos, el número, después se agrega un poco el tema de lo social, pero necesitamos lo emocional que juega fuerte, necesitamos el entorno que juega muchísimo, entender y no de estar destruyendo el entorno. Por otro lado, los modelos mentales, si no capacitamos los modelos mentales y tenemos modelos mentales adecuados, la organización no va a poder funcionar, y eso es parte de la estrategia. Y lo espiritual, que también planteaba Avi, es importantísimo, porque si la gente no se siente cómoda, la organización no va a funcionar nunca bien. Entonces, todo ese tema, la estrategia entra en todo eso. Me parece que esa integración, ahí se pueden integrar muchas cosas, pero yo creo que la estrategia es integrar cosas. En el fondo va integrando y después se va viendo y se va ahí acomodando las cosas. Lo veo un poco por ahí. Roberto, ¿usted considera que hay una inseparabilidad entre el objeto de estudio y el contexto? Y en ese marco, ¿el observador qué rol juega? Si es que tiene alguna respuesta sobre esa noción. Gracias. No, la verdad que no me he puesto a analizar todo eso, ni cómo juega el observador, ni nada. En general no trabajo tanto con esos temas. Yo voy más a la aplicación práctica de la cosa y no me he puesto a mirar eso, así que no tengo una respuesta. Gracias. ¿Por el observador estás entendiendo cibernética de segundo orden? No sé de ese tema. No, observador como decisor
con poder de desarrollar estrategia en esa no organización. observador. Igual está la EM y la ex identidad, yo lo estoy planteando desde el modelo de identidad organizacional. Sí. Ok. Después cuando me toque el turno de hablar, quería saber eso nada más. Porque nos hemos esa otra pregunta suya no venía por ese lado porque no conozco. Gracias. No, eso es Conferter, es el ojo del observador, es un libro que recomiendo a todos, que tiene que ver con la cibernética de segundo orden, que tiene que ver con que el hecho de que haya un observador de un sistema transforma el sistema en otro sistema. Exacto, pues esa paradoja del observador. Bueno, pero y después si querés te cuento lo de identidad y lo de alma y todo eso, pero quiero respetar el orden. Gracias. La exposición fue completa, clara, ordenada, abarcativa, pero yo no sé si hay una cosa que me perdí o faltó por ahí, que es el tema del conflicto en la nueva estrategia. Un poco tiene que ver con lo que decía Andrea antes, de las distintas personas que intervienen, que tienen sus propios objetivos, su propia identidad, sus propios intereses. Otro tanto tiene que ver con la cantidad de ámbitos que vos estás marcando, el espiritual, el emocional, el ético, el cívico, que por ahí entran en conflicto, entonces, en algunos casos. Eso, si somos buenos y de alguna forma seguimos la línea que propone Serra, podemos resolverlo escuchando, en consenso, pero yo no creo que realmente sea así. Yo creo que hay veces alguien tiene derecho a la última palabra, dice Simon, se impone por el poder y la estrategia surge no necesariamente de un consenso, sino de fuerzas de poder, donde todos estos aspectos son liquidados, saldados por alguien. ¿Cómo ves vos ese tema? Entonces a vos te estoy contestando. Por favor, en el papelito que te entregué, palabra 5 del segundo renglón de la definición corta. Palabra conflicto. Segundo, en un momento yo dije que los distintos ejes del óptuple balance no estén en conflicto, sino que pueden estar en conflicto, no solamente en conflicto, sino que están en un conflicto no resuelto. O sea, es un dilema, no un problema, pues un conflicto que no se puede resolver, es un dilema. Desde el punto de vista epistemológico no tiene solución, por lo tanto no es un problema. Y con respecto al consenso, por supuesto que en algún momento alguien tiene que decidir. Yo no dije consenso para la estrategia, sino que dije consenso, tratar de moverse en las organizaciones como para que se permita, que es la palabra que voy a usar, el disenso en el marco de la cohesión, es decir, que la gente se sienta libre de exponer lo que piensa, exponer lo que cree, exponer lo que siente, y que eso no sea discriminado, y que eso sea valorado, y que eso sea comprendido, que hoy es el principal eje fundamental de la innovación, es aprovechar las visiones de los multiversos, no el metaverso, el multiverso Maturana, que tiene que ver con que cada uno construimos realidades diferentes y que en las organizaciones todo tiende a organizar y separar un organigrama perfecto, bien separadito, esto es finanzas, esto es producción, cada uno tiene su formación, su historia, su profesión diferente. O sea, todo tiende a que seamos distintos. Por lo tanto, hace falta una palabrita que nosotros llamamos organicidad, que desde el punto de vista militar se llama conjuntez, vale la pena usarla, existe esa palabra. Nos pasó en Malvinas, después de la desgracia que tuvimos en Malvinas, en donde Fuerza Aérea hizo su guerra, la Armada hizo la suya y el Ejército hizo la otra. Recién después, a pesar de tener las 3 escuelas específicas donde tengo el honor de dar clase y poner en el pizarrón en hebreo para demitificar el nazismo supuesto de las Fuerzas Armadas, pongo el pizarrón con la ayuda de Dios en hebreo antes de dar una clase. Pero después de Malvinas
No sé para qué dije eso, pero me gustó. Tenía ganas. No sé si algo largo. De judío de mierda, digo. El tema es nació la Escuela de Guerra Conjuntés, o sea, necesitamos, ya que todo nos separa, el organigrama nos separa y lo necesitamos, porque, ojo, alguien me está diciendo, tiene el organigrama aldeano, necesitamos complementarlo con la organicidad, eso es factor Lindborg, eso es capacidad de generar cohesión, pues por ahí consenso y cohesión la Real Academia los considera sinónimos, pues eso yo ya lo dije varias veces, me suena que todo el mundo piensa igual, si todo el mundo piensa igual que nadie está pensando, cohesión es la capacidad de matarnos acá adentro, pero salir y somos uno, con una identidad compartida, Andreita, con una identidad compartida, porque tenemos un alma. ¿Qué somos? ¿Por qué somos? ¿Qué somos la uva? ¿Por qué Orgullo Uva? ¿Qué es Orgullo Uva? ¿Qué es? ¿Por qué nos une? ¿Qué nos une Orgullo Uva? ¿Por qué nosotros y no San Andrés? Con todo respeto a San Andrés. Pero cuando dijiste la diferencia entre identidad y cultura, y disculpame que vaya para ahí, para mí cultura abarca identidad y sí me encanta el tema de alma, lo que pasa es que me parece dificilísimo, estoy trabajando en este momento en 3 empresas tratando de definir esas cosas, pero además hace falta una interpretación común y además, como estamos hablando de estrategia, identidad común, identidad compartida, interpretación común para que esto funcione, porque estamos hablando no de los individuos, como planteaste muy bien, pero hace falta lo estratégico también de la empresa, hace falta intensidad direccional. Intensidad direccional hacia el logro de las finalidades últimas y los objetivos estratégicos requieren hoy para mí, la identidad compartida y la interpretación común del adentro y del afuera. Del adentro y del afuera por todas las complejidades. Para todos, pero en particular para cerrar, tomando un poco la pregunta tuya, pero desde otro lugar, ¿cómo metes el factor entrópico en la estrategia? Entendido, dicho rápido, como la tendencia a la desorganización de toda organización y centrando estrategia empresarial, pero centrando la organización. Eso depende de cada organización y se da. Hay todo un desorden, porque si no se da el desorden no se puede desarrollar nada. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, con grupos donde se arma la estrategia y hay grupos de trabajo y de interáreas donde van cada uno planteando los problemas que puede tener o que no puede tener. Y entonces uno dice una cosa, otro dice otra, hasta que se va a llegar a algún acuerdo donde cada uno va colocando determinadas cosas y se llega a un final de alguna cosa donde se toma una decisión, ¿no es cierto? Pero hay un desorden y yo lo que he visto mucho es que se trabaja mucho hoy en células autoorganizadas. Esas células autoorganizadas viene gente de distintos sectores, porque no son células de un lugar. Entonces, ahí opinan varios, y puede haber un gerente que tome alguna decisión, pero la idea es que no se metan mucho de afuera a eso, sino entren a jugar y de alguna manera eso empieza a funcionar autoorganizadamente. Entonces, el punto es insertar gente de otros lugares para poder tomar esas decisiones. Y el caso, por ejemplo, que yo tengo es de la organización esta que comentaba de Perú, donde se armaron células, y después se tomó un gerente de afuera, vino un gerente y quiso tomar decisiones sobre las células. La gente lo expulsó, él duró en la organización, lo expulsaron, la misma gente lo expulsó de la organización. Acá no se toman decisiones, no hay un gerente que tome las decisiones. Puede ayudar, puede colaborar, pero si quiere tomar decisiones en esta organización no va. Ese no es un gerente, es un gerente.
Esas cosas pasan. Y la misma organización lo expulsó. Venía una persona que venía con un montón de cosas, que venía de unas otras organizaciones con un montón de experiencia, afuera. Por gerente. Algunos son gerentes generales. Ahora, estoy escaneando los que pidieron. ¿Vos tenías otra pregunta más, André? Creo que ya fue respondida. Bien. Sí, las organizaciones pueden tener almas, me parece entender que la estaba trabajando. Es difícil lograrlo porque implica, ¿qué significa? Es lo mismo que la convicción. ¿Qué significa la convicción social? Todos estamos de acuerdo que el individuo conoce, pero ¿qué es la convicción social? ¿Qué es la inteligencia colectiva? Eso es el plano racional, pero desde el punto de vista emocional, como es la idea. Perdón, si yo estoy contento. Bueno, desde el punto de vista emocional, ¿qué significaría? Tenemos que trabajarlo, pero ser juntos. El caso es Orgullo UBA. ¿Qué queremos decir con Orgullo? ¿Qué nos une a nosotros como Facultad de Ciencias Económicas de la UBA? Porque los veo a cualquiera de ustedes y para mí son yo, por más que capaz que ni les importa. Pero ¿en qué para mí puede ser Fernando yo? ¿Qué es nosotros? ¿Qué es nosotros? Que no es nación. Pero cuidado, porque hay que trabajarlo. Le está costando muchísimo a las empresas pasar, inclusive de valores a virtudes y de virtudes a este tipo de temas de identidad, que es lo que somos. Toda la línea, tanto Héctor como yo, de psicología social, de lo que nombraste, la seguimos, los dos estamos graduados en eso mismo, pero la aplicación en organizaciones complejas es difícil, muy difícil. Y queremos lograrlo que es imprescindible, porque eso es capitalismo consciente para mí. Bien. O sea, una sola cosa, con respecto a lo espiritual, las empresas no pueden trabajar por la felicidad de su gente, pero tienen la obligación de no arruinarse. ¿Ahorita? Yo quisiera sumar, o me pregunto, o les pregunto, ¿no? Está sucediendo un fenómeno en la vida, ¿sí? Nosotros somos seres narrados, por hacerlo simple, y nos constituyen las narraciones. Ahí viene lo del relato, quiénes somos, ¿no? Entonces, la gran pregunta que estoy planteando es, nosotros pertenecimos a una generación de una cultura que buscaba una profundidad. Y la cultura que la cual se está constituyendo y construyendo la gente que nosotros queremos definirle una estrategia es la cultura del efímero, de la fragmentación de la narración. Con lo cual, ese sujeto que modifica el objeto, en realidad nosotros casi ni lo entendemos. Porque probablemente hasta ni él se entienda, porque ese sujeto está constituido por una fragmentación de la narración que no sabemos qué va a significar o qué es esta cultura del efímero. Y cómo construir una estrategia en esa nueva lógica, es lo que quería aportar nomás. Con la alegría y el respeto de estar con a quienes amo como profesor. Pero para colmo, la respuesta de ese que estás hablando es no sé, no me importa. Para colmo. Roberto, iluminame. No, es difícil. ¿Cómo no sé? Es difícil porque pasa eso. No, la gente no le interesa, está mirando una cosa u otra, entra a una empresa, se va a otra y se pone esto. Se ve todo el tiempo eso. Mi hija más chica, que tiene 29 años ahora, ya pasó por no sé cuántas empresas, hace desarrollo de software, estudió ingeniería,
Y se va y ayer me dijo, renuncié a la empresa, está ganando $4.000. Una empresa americana. Renuncié a la empresa. ¿Por qué? Y porque ahora estoy con una amiga, parece que vamos a hacer un proyecto juntas y vamos a armar algo, así que por ahora no quiero seguir con eso. Y ya pasó no sé por cuántas empresas diferentes. Y sumando a lo que dijo Avi, no sé, no me importa, pero quién sabe es que ya está ve el mundo con una fragmentación de la narrativa. O sea, TikTok, el medio es el mensaje. ¿Qué contrabandera? No sé, ¿qué hay detrás de esa fragmentación de la narrativa? O sea, Derrida queda antiguo frente a esta nueva, este planteo de los rizomas de Guattari, ¿no? O sea, que los múltiples ejes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder? Porque nosotros tenemos que definamos hermoso, definimos estrategia. Ahora, cuando estamos con tu hija, con la hija, con los hijos de tus hijas. Me permitís entrar un minutito en este debate, un minutito con una cosa. Yo creo que esto existió siempre. O sea, siempre existió una narrativa. Antes lo que pasa es que ahora con los medios tenemos la narrativa más fragmentada porque tenés, digamos, TikTok, Facebook, etcétera, etcétera. Pero antes había diarios con ópticas distintas. Entonces, a mí me quedó de alguna forma, primero por felicitar la exposición de Andrea, que yo no conocía, me gustó mucho, no me gustaría eso dar una clase de orientación general, pero sí en este ámbito, sí me parece bueno por este ámbito. Y vi la mano nihilista de Jorge Epstein atrás de la exposición, o sea, la exposición casi angustiosa, en el sentido de que no hay forma de resolver la incertidumbre, de construir, y un poco conecto con esto. A ver, ¿cómo se resuelve el tema? Shaikle ya decía, el mundo no es como es, sino como uno cree que es. Bueno, uno resuelve con eso, y esa es mi realidad. Será una construcción, será lo que vos quieras, pero esa es mi realidad, y sobre eso trabajo, actúo sobre el mundo. O sea, me construyo el mundo, con mi visión del mundo, y sobre eso actúo. Ahora, él podrá decir, bueno, ahora hay más fragmentación, hay más discursos. Sí, seguramente. Pero finalmente cada uno actúa sobre su propia visión del mundo, se junta con tipos más o menos parecidos o no, y entonces ahí entra todo el tema de la cohesión que planteaba Avi, pero el mundo sigue igual. Sí, pero o sea, yo no lo veo tan negativo el tema. No lo planteé como negativo, pero como ya que adhiero a lo que decís, pero estamos hablando, la narrativa se fragmenta, pero lo que está cambiando es la cultura, de una cultura de lo efímero, de gratificaciones instantáneas, que la pregunta es, yo lo planteo como pregunta y pongo en la mesa, es, ¿nosotros podemos entrarle a esa cultura, comprenderla y cohesionarla desde un lugar que no tenemos ni la menor... no la podemos comprender, porque ni siquiera probablemente se pueda comprender. La velocidad de lo que la velocidad de cambio, la exponencialidad de porque las organizaciones buscan competir para captar esos tipos con esa cultura distinta, con esa cultura del efímero. Lo hacen. Trato de ordenar. Andrés, si querés decirle algo a Pablito y sigue la lista de... Puedo intentar ser breve, no porque tenga respuestas, sino hago una pregunta sobre la pregunta que formulaste. Entiendo que esa cuestión efímera y esa gratificación instantánea está en la cuerda placer-dolor, porque lo que nos duele es la incertidumbre. Nos cuesta manejar la aceptación del devenir tal como transcurre y queremos intervenir en ese devenir creyendo que tenemos potestades para gestionar la complejidad. Y eso nos duele tanto que somos medio creyentes de que podemos hacer algo y después nos damos cuenta de que hicimos lo que nos dejaron hacer. Y en esa lógica, ¿sí? Y todo lo cultural está mutando al sentido de vivir experiencias, ¿sí? Y disociar al ser del propósito. Justamente hoy se venden experiencias, no se vende propósito, ¿sí? En las neurociencias están estudiando, digamos, esa cuestión que muta la gratificación hacia la experiencia y no hacia la búsqueda y el encuentro del propósito. Y por eso es donde lo de la identidad para mí hay que volver a ponerla sobre la mesa, porque el propósito es un eje fundamental de eso, y la búsqueda de propósito está asociada al conocimiento del ser.
Y si yo estoy en lo efímero, estoy en lo accesorio, me pierdo lo principal, que es saber quién soy. Y voy a tomar decisiones recién sabiendo quién soy y quién quiero ser. Y lo único que puedo controlar es eso. El resto es una ilusión óptica desde mi humilde punto de vista. Encanta que haya citado a Derrida. El último docente que escuché citar a Derrida fue Roberto Martínez Nogueira. Justamente estábamos hablando con Daniel el otro día de él. Derrida es brillante. Yo igual creo que independientemente de la fragmentación, nada hay fuera del texto, ¿no? Y después paso un aviso, no es que sea fan de Derrida, pero tiene un texto que se llama Memorias de Ciego, que hace una fenomenología de los ojos, donde dice, miren, a los humanos nos dice, los ojos no se crearon para ver, los ojos se crearon para llorar. Se los dejo como inquietud, googleenlo y leanlo, es cortito. Bueno. Primero agradecer porque venía pensando en aprender algo como profesional, aprendí mucho como persona y además me divertí, y lo más importante, venía pensando solamente aprender cosas. Lo segundo, bueno, como resumen, yo no sé, estaba pensando que, viste que hablamos normalmente de misión, habría que poner identidad, misión, es un poco la síntesis que me llevo, la verdad a mí particularmente me lleva a la reflexión. De Alberto, esto de pasar de triple impacto a capitalismo no, pero consciente, que es la síntesis más clara todavía. Bueno, y meter teoría cuántica, me pareció que... Lo que quería agregar tiene que ver un poco con lo que decías vos, y cómo impacta las distintas generaciones, tiene que ver con el tema de redes. Todo esto es lo mismo para la generación Z que para los millennials. ¿Cómo juega todo eso? Y arriba de eso, pues eso es más para abajo, arriba de eso, esto de la Agenda 2030 y el famoso mito de realidad de que unas grandes corporaciones, Google, ¿no?, manejan el mundo y los demás solo son espectadores, ¿no? Cómo impacta también arriba, lo macro, entonces lo estratégico y las tres miradas distintas que nos compartieron. Yo me perdí igual ya. Agradezco a todos, la verdad que este espacio me parece fundamental. Me llevo mucho de la cuestión de identidad, comparto lo que dijeron los tres, pero pienso que en esta realidad y pensando sobre todo en las nuevas generaciones, ya el psiquismo no funciona como lo había planteado Freud, y una tendencia a la homogeneidad y a la búsqueda del equilibrio. Me parece que la irrupción de la tecnología está formateando un psiquismo en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, los más chicos, de una manera que ya no es la convencional. Entonces, si las ciencias económicas, y pienso desde las ciencias económicas porque estamos en esta facultad, yo lo puedo pensar desde la psicología o desde lo social, si no empezamos a estudiar o a interpretar cómo está formateado ese psiquismo, vamos a tener muy pocas herramientas para lograr nuestros objetivos en la realidad. Realmente es muy grave y preocupante cómo se están formateando los cerebros, no solamente a nivel, digamos, fisiológico, neurológico, sino psicológico. No es lo mismo y nosotros creo que somos todos gente grande, la idea que nosotros tenemos no es la idea real. Y no sé hasta qué punto, por eso digo lo de la identidad, la búsqueda del alma, a mí me parece esencial, yo voy por ese lado, yo voy por un capitalismo más humanista, llamarlo consciente, es mi forma de trabajar, pero si no entendemos el ser humano o cómo piensa el ser humano, poco vamos a poder hacer, y si las ciencias económicas solo se quedan en cuestiones clásicas, gerenciales clásicas, y no sabe interpretar cómo funciona nuestro cerebro, estamos en problemas. Así que, nada, felicito que estén hablando de estas cosas. No son simplemente teorías. Así que, gracias, Sandra. Nada, es una reflexión para él. Eduardo, Héctor, yo quería, como estaban hablando del que toma la decisión y demás, quería saber cuál era la idea que tenía Héctor desde el punto de vista del liderazgo. Sobre Yo contesto la mitad igual ¿Cuál era la pregunta entonces? No, quería saber qué opinabas sobre el tema de la decisión estratégica, del liderazgo. Es interesante porque lo que yo iba a preguntar es cómo Carancho se mete el liderazgo en todo esto. Quisiera preguntar a los tres expositores esto, sobre todo porque yo tengo una visión muy crítica del liderazgo, que seguramente por eso me equivocaron.
Entonces, mi pregunta es cómo juega esto, y a partir de tu pregunta, que agradezco y les agradezco a los tres que pusieron, que la verdad que aprendí un montón. No siempre uno tiene la oportunidad de escuchar, ¿no? Y tomo la palabra de Avi Lilmod, que me la llevo puesta, porque creo que eso tiene que ver con la concepción del enseñaje que nosotros traemos desde la psicología social, donde no hay un enseñar y un aprender, sino que hay un enseñaje. Todos estamos simultáneamente aprendiendo y enseñando, y esta actividad lo muestra. En ese sentido, somos UBA. Me encantó. En ese sentido, somos UBA. Tenía que ser vos. Pero mi pregunta hacia los tres y a quien tire la toma es la siguiente. A mí me pasa esto en la vida. Por ahí me llama por teléfono a alguien y permitirme que te tome como ejemplo y me dice: che, te llamo de parte de Omar Quiroga porque trabajo en una empresa X determinada. Yo en ese momento, la verdad, no pienso quién soy. No tengo tiempo para pensar que soy, porque tengo aquí con el teléfono que me está pensando si hacer. Pero en ese momento yo estoy operando ya, y el sistema está operando sobre mí de una manera determinada. ¿Okay? Ya en ese momento se produce un vínculo lineal de alianzas, de poder, de quién es el que me está llamando, de para qué me llama, de cómo interpreto yo la forma en la cual me están llamando, de parte de quién vengo, quién me lleva de la mano. Omar Quiroga, mirá, pero si venís de parte de Omar, bárbaro. Entonces, mi pregunta es: yo en ese momento estoy operando en el sistema está operando en mí, el sistema se está modificando. De alguna manera que yo interpretaré de mi forma y vos de la tuya, y la suma de ambos nos permitirá construir algo. Entonces, mi pregunta es hacia los tres. ¿En qué momento y cómo juega la estrategia en este planteo temporal que yo estoy haciendo? ¿Okay? ¿Estrategia o liderazgo? ¿Cómo? ¿Estrategia o liderazgo? Estrategia. Ustedes hablaron de estrategia, así que... Bueno, antes había dicho... sí, porque él quería que yo hable de liderazgo, pero la pregunta de liderazgo tiene que ver con sobre una visión crítica del concepto de liderazgo, y me gustaría mucho tener más tiempo para discutir esta idea de que en algún momento alguien decide, este convencimiento que tenemos casi arraigado de nosotros creemos que alguien tiene que decidir, y yo pregunto si no tendríamos que migrar o empezar a pensar en migrar hacia un modelo en el cual vos traías un ejemplo de los grupos autoorganizados, en el cual alguien le pueda decir a la gente: che, no, vos no decidís un carajo acá, esto lo decidimos entre todos a costa del esfuerzo de lograr cohesión, consenso, etc. Y creo que en ese sentido, y les pregunto a ustedes en ese sentido, si el modelo de liderazgo no está perdido, y miremos los resultados de cómo está el mundo. Bueno, a mí me gustaría empezar respondiendo vos, y le pregunto a los tres, así. Agregar a estas inquietudes algo dentro del marco de lo que planteamos, y esto también que introduce Héctor, que ante cada decisión, ¿sí?, que se toma individualmente en el marco de una organización, podemos preguntarnos varias cosas al mismo tiempo. Si ese líder, suponiendo que es líder, ¿no? No, eso digo que no. Bueno, me gustaría ceñir la noción de que esa persona que está tomando la decisión con autoridad de tomarla pretende o logra ser un líder en ejercicio, y es ese decisor, ¿sí?, que supongamos que es líder dentro de su capacidad de ejercicio, supongamos que logró desplegar esa posibilidad. Ese líder está respondiendo a su propósito, y me animaría a usarlo de una mano, y no sé si me quedo corta, a su propósito personal. Está tratando de responder al propósito de su equipo. Ese es su líder. Está tratando de responder al propósito de su profesión, ¿sí? Pues yo puedo actuar en función de lo que una auditora tiene que hacer, pero estar en disonancia con lo que yo quiero como Andrea, lo que mi equipo de trabajo necesita. Está actuando en sintonía y en consonancia
con la organización y los propósitos de la organización, está actuando en consonancia con los propósitos del ecosistema al cual pertenece, o está sirviendo al interés público y a la calidad de vida y al bienestar general. O sea, todo eso puede estar pasando o no al mismo tiempo. Puede haber una confusión de propósitos, todos metidos en la misma cabeza del mismo decisor, consejos por todos lados, con influencias, con poder, que cada actor y stakeholder atraviesa en esa decisión. Y para mí, esa maraña de propósitos es justamente lo que hace perder la noción de ser organizacional, de identidad organizacional, para que las estrategias organizacionales no sean erráticas, sino que se adecúen a una identidad que no es la misión y la visión, que no es la cultura, que no son ni los valores ni los principios. Es un plano mucho más intangible, en un nivel de conciencia tan abstracto que nos cuesta enseñar lo que es identidad, porque es una creación del observador, no es algo que podamos describir de una manera lineal, desde la narrativa, desde el lenguaje secuencial. No, es algo ontológico y claramente no pasa ni por lo que podamos expresar de manera narrativa ni lo que podamos plantear desde el plano instrumental hacia lo teleológico. Es realmente una aproximación sucesiva e inacabada a la noción del ser. Eso antecede a cualquier decisión, es como una metadecisión de encontrarnos como organización para después recién pasar a pensar estratégicamente. Javi. ¿El ser o el devenir? ¿El propósito o el sentido? El ser y el devenir están interrelacionados gracias a la autopoiesis. Pero claro, pero el devenir es hacia algo. Propositivo. La brújula es hacia adentro, las respuestas están adentro. Estamos hablando de la estrategia empresarial. Sí, empresarial. La estrategia empresarial, totalmente. Hay un montón de estrategias erráticas que encuentran explicación en la construcción del observador desde la endoidentidad. O sea, yo soy parte de esa organización y supongo que esa organización tiene este propósito, ¿sí? Y actúo en consecuencia de lo que supongo. Pero el que definir ese propósito es estrategia. El propósito es... Pero definirlo, porque si no sé a dónde... ¿Qué es definir ese propósito? Pero el propósito no es la identidad, es una... Yo prefiero diferenciar propósito de sentido. Pero si no, ¿quién define ese propósito? Definir ese propósito que es la física. Definir ese propósito es estrategia. Y después la autopoiesis y el devenir es hacia ahí. Porque un emprendimiento tiene cierto ciclo de vida diferente a una transnacional. Justamente. Digo, a ver, ¿por qué una organización de cierto tipo, familiar, por ejemplo, a X generación tiene la probabilidad de no supervivir? Porque no hubo una consonancia de propósito, pero totalmente explicable. Pero porque la identidad ahí se perdió en el camino. Y no es desde la narrativa del propósito que la puedo transferir en generación a generación. Ahí es donde totalmente de acuerdo. Está intangible. Totalmente de acuerdo, pero está totalmente alineado con lo que estamos diciendo. Totalmente de acuerdo. Inseparable, pero está totalmente alineado con lo que estamos diciendo. Solo que lo único que me preocupa es cuando dijiste que puede ser un líder de tal forma, de tal forma. Un líder es un líder, y si no, el líder es, como dice, como acaba de decir Héctor, estamos, creo totalmente de acuerdo, pero lo hablamos varias veces, estamos hartos de los libritos yo le digo el librito de aeropuerto, el que te compras. El de Caro, compre, me lo escuchaste en la semana de administración. El líder es un líder para el logro de una misión con un determinado grupo ante circunstancias internas y circunstancias externas. Te cambia la misión, o te cambia el grupo, o te cambia las circunstancias externas. Y esa persona no es más líder. Pues podrá seguir siendo el conductor. Y ese conductor, llegando al caso de las familias, siendo el caso que lamentablemente lo viví en carne propia, es cuando pasa eso, cuando se pierde esa capacidad. Pero está totalmente en estos modelos que estamos hablando, está incluido. Se pierde el ser, se pierde todo lo que dijiste es trascendental para lo que dijimos. Es una visión totalmente complementaria que me encantó. Totalmente complementaria que me encantó. Falta la carga, falta el acople
que deberíamos ponernos a trabajar en hacerlo y yo me pongo a tu disposición para ayudarte a lograrlo.